Capítulo 7. El mensaje de las parábolas. Subtítulo 2. 3 grandes relatos lucanos de parábolas. Subtema B. La parábola de los 2 hermanos, el perdido y el que se quedó en casa, y el Padre bondadoso. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esta parábola de Jesús, quizá la más hermosa de todas, se la conoce con el nombre de parábola del hijo pródigo. De hecho, la figura de este hijo está dibujada de manera tan impresionante y su destino en lo bueno y en lo malo le llega a uno tanto al corazón, que no puede por menos de parecer el verdadero centro del texto. Pero la parábola tiene en realidad 3 protagonistas. Joachim Jeremías y otros han propuesto llamarla parábola del Padre bondadoso, alegando que este es el verdadero centro del texto. Pierre Crelot, en cambio, ha señalado que la figura del segundo hermano es absolutamente esencial y por consiguiente opina, con razón creo yo, que la denominación más acertada sería, cito, parábola de los 2 hermanos. Fin de la cita. Esto resulta ya de la situación a la que responde la parábola. Esa situación es descrita así en Lucas capítulo 15, versículo 1. Cito: solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Fin de la cita. Aquí nos encontramos con 2 grupos, 2 hermanos, publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Jesús responde a esto con 3 parábolas: la de la oveja perdida frente a las 99 que quedaron en casa, la de la moneda perdida y por último comienza de nuevo diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Fin de la cita. Capítulo 15, versículo 11. Se trata de los 2. Con ello, el Señor retoma una tradición que se remonta muy atrás. El tema de los 2 hermanos atraviesan todo el Antiguo Testamento, comenzando con Caín y Abel, pasa por Ismael e Isaac, hasta llegar a Esaú y Jacob, y todavía se refleja de diversa manera en la conducta de los 11 hijos de Jacob para con José. En la historia de la elección domina una notable dialéctica entre los 2 hermanos, que en el Antiguo Testamento queda como una cuestión sin resolver. Jesús retoma esta temática en un nuevo momento de la actuación histórica de Dios y le da un nuevo sesgo. En Mateo se encuentra un texto sobre 2 hermanos que está emparentado con nuestra parábola. Uno declara querer hacer la voluntad del Padre, pero no lo hace. El segundo dice no a la voluntad del Padre, pero luego se arrepiente y cumple lo que se le había encomendado. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. También aquí se trata de la relación entre pecadores y fariseos. También aquí el texto es, en último término, una invitación a dar un nuevo sí al Dios que nos ama. Pero intentemos seguir la parábola paso a paso. Tenemos en primer lugar la figura del hijo pródigo, pero también vemos ya desde el principio la magnanimidad del Padre. Este cede al deseo del hijo menor de recibir su parte de la fortuna familiar y reparte la herencia, da libertad, se imagina lo que hará el hijo menor, pero le da la vía libre. El hijo se va a un país lejano. Los padres vieron en esto, sobre todo, el alejamiento interior del mundo del Padre, del mundo de Dios, la ruptura íntima de la relación, la magnitud del alejamiento de lo propio y de lo verdadero. El hijo dilapida su herencia, quiere simplemente gozar, quiere apurar la vida hasta el límite, vivir a tope. No quiere estar sometido a ningún mandamiento, a ninguna autoridad. Busca la libertad radical, solo quiere vivir a su antojo,
sin someterse a ninguna otra exigencia. Disfruta de la vida y se siente del todo autónomo. ¿Acaso nos cuesta ver aquí el espíritu de la rebelión moderna contra Dios y la ley de Dios? El abandono de todo lo que nos sostenía hasta ahora y la voluntad de una libertad sin límites. La palabra griega que en la palabra designa la fortuna dilapidada significa en el lenguaje de los filósofos sustancia. El hijo pródigo derrocha su sustancia, se derrocha a sí mismo. Finalmente se queda sin nada. El que había sido completamente libre se convierte de veras en siervo, en apacentador de cerdos, que se alegraría si le dieran de comer las algarrobas de los cerdos. El hombre que entiende la libertad como la arbitrariedad radical de quien hace lo que le viene en gana, vive en la mentira, pues él pertenece por su misma esencia a una colectividad y su libertad es libertad compartida. Su esencia misma comporta una dirección y una norma, y en coincidir con ella desde dentro consistiría su libertad. De este modo, una falsa autonomía conduce a la servidumbre. La historia nos lo ha mostrado desde entonces de manera patente. Para los judíos el cerdo es un animal impuro. El apacentador de cerdos es, por tanto, la expresión de la más extrema alineación y depauperación del hombre. El que era completamente libre se ha convertido en esclavo. En este momento se produce el giro. El perdido comprende que está perdido, que en su casa era libre y que los criados de su padre son más libres que él, que se había creído completamente libre. Entró en sí mismo, dice el Evangelio, capítulo 15, versículo 17, y con ello, al igual que cuando se mencionó un país lejano, estimula la reflexión filosófica de los padres. Viviendo lejos de casa, apartado de su origen, este hombre se había apartado de sí mismo. Vivía lejos de la verdad de su existencia. Su giro, su conversión, consiste en que se da cuenta de esto, en que se concibe como alineado que realmente se ha ido a tierra extraña y en que ahora vuelve en sí mismo. Y en sí mismo encuentra la señal de que le marca el camino hacia el Padre, hacia la verdadera libertad de un hijo. Las palabras que se preparan para el regreso a casa nos permiten conocer el alcance del peregrinaje interior que ahora recorre. Reflejan una exigencia que está de camino y que ahora, atravesando todos los desiertos, vuelve a dirigirse a casa. Asimismo, el Padre camina hacia la verdad de su exigencia y, por tanto, a casa. Con esta interpretación existencial del regreso a casa, los padres nos explican a la vez qué es la conversión, qué dolores y purificaciones internas comprende, y podemos decir confiadamente que con ello ha entendido correctamente la esencia de la parábola y nos ayudan a reconocer su actualidad. El Padre lo vio cuando todavía estaba lejos y salió a su encuentro. Escucha la confesión de su Hijo y ve en ella el camino interior que ha recorrido. Ve que ha encontrado el camino de la libertad verdadera. Así que no le deja que termine de hablar. Lo abraza y lo besa y hace que se prepare un gran banquete. Cunde la alegría, porque el hijo que ya estaba muerto cuando se fue con su fortuna y que ahora vuelve a vivir, ha resucitado, porque está perdido y lo hemos encontrado. Capítulo 15, versículo 32. Los padres de la Iglesia han puesto todo su cariño en la interpretación de esta escena. El hijo pródigo se convierte para ellos en la imagen del hombre en general, Adán, que somos cada uno de nosotros, aquel Adán a cuyo encuentro Dios ha salido y a quien Dios ha recibido en su casa.
En la parábola, el padre encarga a los criados que traigan enseguida la mejor túnica. Para los padres, la mejor túnica es una alusión a la túnica perdida de las gracias, de la que el hombre había estado revestido en origen, túnica que perdió por el pecado. Y ahora la mejor túnica le es regalada de nuevo, la túnica del Hijo. En la fiesta que ahora se prepara, ven una imagen de la fiesta de la fe, la Eucaristía solemne en la que se anticipa el banquete eterno. Según la expresión literal del texto griego, el primer hermano, al volver a casa, oye sinfonías y coros. Para los padres es una imagen de la sinfonía de la fe, que hace que ser cristianos sea alegría y fiesta. Pero con seguridad lo esencial del texto no está en estos detalles. Lo esencial es ahora, claramente, la figura del Padre. ¿Es una figura comprensible? ¿Puede un padre actuar así? ¿Tiene derecho a hacerlo? Gretlot ha observado que Jesús habla aquí con una base veterotestamentaria. El arquetipo de esta visión de Dios, del Padre, se encuentra en Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Allí se habla en primer lugar de la elección de Israel y de su infidelidad. Cito: «Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, ofrecían incienso a los ídolos». Fin de la cita. Capítulo 11, versículo 2. Pero Dios ve también que este pueblo está destrozado, que la espada causa estragos en sus ciudades. Capítulo 11, versículo 6. Y ahora le sucede justo lo que se describe en nuestra parábola. Cito: «¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Entregarte, Israel. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros». Fin de la cita. Capítulo 11, versículo 8. Debido a que Dios tiene corazón y este corazón se vuelve, por así decir, contra Él mismo, volvemos a encontrar aquí, tanto en el profeta como en el Evangelio, la palabra compasión, que se expresa en la imagen del seno materno. El corazón de Dios transforma la cólera y convierte el castigo en perdón. Al cristiano se le plantea ahora la pregunta: ¿qué lugar le queda aquí a Jesucristo? En la parábola aparece solo el Padre. ¿Falta la cristología en la parábola? San Agustín intentó introducir la cristología en el lugar donde se dice que el Padre abrazó al Hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Cito: «El brazo del Padre es el Hijo». Fin de la cita. Decía Agustín, y podría haber invocado a Irineo, que el Hijo y el Espíritu los llamaba las dos manos del Padre. El brazo del Padre es el Hijo. Cuando pone este brazo en nuestros hombros, como dulce yugo, no nos carga con un peso, sino que hace el gesto de la aceptación amorosa. El yugo de este brazo no es un peso que tengamos que llevar, sino el don del amor que nos lleva a nosotros y nos convierte en hijos. Esta es una interpretación muy bella, pero sin duda es alegórica y va mucho más allá del texto. Gretlot ha encontrado una interpretación que es conforme con el texto y alcanza mayor profundidad. Hace notar que Jesús, con esta parábola y con las precedentes, justifica con el comportamiento del Padre su propia bondad para con los pecadores, su acogida de los pecadores. De este modo, Jesús se convierte con su propio comportamiento en revelación de aquel a quien llamaba Padre. La consideración del contexto histórico de la parábola proporciona por sí misma una cristología implícita. Su pasión y su resurrección refuerzan más aún este aspecto.
¿Cómo ha mostrado Jesús su amor a los pecadores? Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romano capítulo 5, versículo 8. Cito: Jesús no puede entrar en el marco narrativo de las parábolas, pues Él vive identificándose con el Padre Celestial y refiere su conducta al Padre. El Cristo resucitado sigue hoy, en este punto, en la misma situación que Jesús de Nazaret, durante el tiempo de su ministerio terrenal. Fin de la cita. Así es. Jesús justifica en esta parábola su conducta remitiéndola a la del Padre, con el que se identifica. De este modo, precisamente a través de la figura del Padre, Cristo está en el centro de la parábola como la realización concreta de la actuación paternal. Ahora entra en escena el hermano mayor. Él vuelve a casa después de trabajar en el campo, oye la fiesta en casa, se entera del motivo y se indigna. Sencillamente no le parece justo que a semejante inútil que ha derrochado con prostitutas su fortuna, la hacienda del padre, se le organice sin condición alguna una fiesta por todo lo alto, sin antes haberlo puesto a prueba, sin que haya pasado un tiempo de penitencia. Esto es contrario a su sentido de la justicia. Una vida de trabajo como la que él ha pasado parece no tener importancia en comparación con el sucio pasado del otro. La amargura se apodera de él y le dice al padre, cito: En tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Fin de la cita. Lucas capítulo 15, versículo 29. El padre le sale al encuentro, también, a él, y le habla con benevolencia. El hermano mayor nada sabe de las transformaciones y los recorridos interiores del otro, del camino que lo llevó muy lejos, de su caída y de su reencuentro consigo mismo. Solo ve la injusticia, y aquí se nota que también él había soñado para sus adentros con una libertad sin límites, que por dentro está amargado con su obediencia y que no sabe nada de la gracia de estar en casa, de la libertad verdadera que tiene como hijo. Cito: Hijo, tú estás siempre conmigo, le dice el padre, y todo lo mío es tuyo. Fin de la cita. Capítulo 15, versículo 31. Con ello le explica la grandeza de la condición de hijo. Son las mismas palabras con las que Jesús, en la oración sacerdotal, describe su relación con el Padre. Cito: Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Fin de la cita. Juan, capítulo 17, versículo 10. La parábola se interrumpe aquí. Nada nos dice de la reacción del hijo mayor. No podía ser de otro modo, ya que en este punto la parábola se convierte directamente en realidad. Con estas palabras del Padre, Jesús habla al corazón de los fariseos y escribas que murmuraban y se indignaban por la bondad de Jesús con los pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 2. Ahora queda del todo claro que en la parábola Jesús identificaba su bondad para con los pecadores con la bondad del Padre, y que todas las palabras puestas en boca del Padre se las dice él mismo a los piadosos. La parábola no narra un asunto lejano, sino que trata de lo que sucede aquí y ahora, por medio de él. Trata de ganar el corazón de sus oponentes. Jesús les pide que encuentren y participen de la alegría en esta hora de vuelta al hogar y de reconciliación. Estas palabras quedan en el Evangelio como ruego e invitación. Pablo las retoma al describir, cito: En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Fin de la cita. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20.
De modo que la parábola está situada muy realistamente en el momento histórico en que Cristo la expuso, pero a la vez remite más allá de esa coyuntura histórica, pues la invitación de Dios continúa. ¿Pero a quién se dirige ahora? Los padres en general han referido el tema de los dos hermanos a la relación de judíos y gentiles. No les resultaba difícil reconocer en el hijo de vida disipada, alejada de Dios, de sí mismo, al paganismo, al cual Jesús ha abierto la puerta de la comunidad divina de la gracia y para la que se celebra ahora la fiesta de su amor. Tampoco les costaba reconocer en el hijo que había permanecido en casa al pueblo de Israel, que con razón podía decirse de sí mismo: tantos años te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. La traducción alemana atenúa un poco el texto, sin obrar nunca contra tu voluntad. Precisamente en la fidelidad a la Torá se manifiesta la fidelidad de Israel, así como su imagen de Dios. Esta interpretación por referencia a los judíos no carece de justificación si uno la deja como la encontramos en el texto, como palabra abierta con la que Dios trata de persuadir a Israel que está por completo en manos de Dios. Advirtamos que el padre de la parábola no niega la fidelidad del hijo mayor, sino que confirma expresamente su condición de hijo. Cito: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Fin de la cita. La interpretación pasa a ser falsa cuando se hace de ella una condena de los judíos, de la que en el texto no hay rastro. Aunque sea lícito considerar esta interpretación de la parábola, que relaciona a los dos hermanos con Israel y los gentiles como una de las dimensiones del texto, quedan todavía otras dimensiones más. Cuando Jesús habla del hermano mayor, no se refiere simplemente a Israel. También los pecadores que acuden a él eran judíos, sino un peligro que corren en particular los piadosos, aquellos cuya relación con Dios está en orden, en reglé, como dice Grelot. Grelot destaca aquí el periodo, cito: sin desobedecer nunca una orden tuya. Fin de la cita. Dios es para ellos sobre todo ley. Se ven en una relación jurídica con Dios y es esta la que se consideran en esta orden. Pero Dios es más grande. Tiene que convertirse del Dios de la ley a un Dios más grande, el Dios del amor. Y entonces no abandonarán la obediencia, pero ésta brotará de fuentes más profundas y por tanto será mayor, más abierta y pura, y sobre todo más humilde. Añadamos como un nuevo punto de vista lo que ya antes se ha recordado. En la amargura ante la bondad de Dios se hace visible una íntima amargura que late en obediencia prestada, la cual indica los límites de esta obediencia. En su interior, también a ellos les hubiera gustado iniciar el viaje hacia una mayor libertad. Hay una envidia callada a lo que el otro se pudo permitir. No han recorrido el camino que purifica al discípulo y que le hace conocer qué significa la libertad, qué significa ser hijo. En realidad llevan su libertad como servidumbre y no han madurado hasta alcanzar la verdadera condición de hijos. También ellos necesitan un camino. Lo pueden encontrar si dan la razón a Dios, si aceptan su fiesta como la suya propia. De modo que en esta parábola el Padre nos habla a través de Cristo, a nosotros, los que hemos permanecido en casa, para que también nosotros nos convirtamos verdaderamente y nos alegremos de nuestra fe.